Entonces, en esta parte del curso vamos a trabajar, digamos, con dos dispositivos, por decirlo de alguna manera. Vamos a trabajar con un microcontrolador AVR, ¿sí? Quien hace AVR o quien lo hacía, por llamarlo de alguna manera, era Atmel, es la empresa que se encargaba de diseñar el microcontrolador, pero bueno, hace un par de años Atmel fue comprado por Microchip, que se encarga de diseñar o de fabricar los microcontroladores PIC, ¿sí? Pero bueno, digamos que aún se sigue produciendo o Microchip aún sigue diseñando y desarrollando ambos microcontroladores, tanto AVR como PIC. ¿Por qué seleccionar un microcontrolador AVR y por qué en un PIC? Bueno, porque el AVR es el microcontrolador que está en estos dispositivos que son, digamos, muy famosos o de uso muy popular, que son los Arduino, ¿no? Esos poseen microcontroladores AVR. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar con la plataforma AVR, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, en esta parte del curso vamos a trabajar con un microcontrolador AVR que sería el ATmega 8. Digamos que es un microcontrolador sencillo o relativamente sencillo, que posee por ahí algunas características en menor grado que los otros microcontroladores que vienen en las tarjetas de desarrollo Arduino, ¿sí? Entonces creo que para empezar, pues hay que empezar a trabajar con un microcontrolador, digamos, sencillo, que en este caso sería el ATmega 8, ¿no? Entonces, bueno, lo que el manual habla es de qué herramientas vamos a utilizar. Aquí les habla que se puede descargar Atmel Studio, que digamos es toda una IDE de desarrollo para microcontroladores Atmel, ¿sí? Por ahí hay un par de simuladores, uno que se llama Simulide y otro que se llama Simutron. Ambos permiten, digamos, simular el microcontrolador ATmega, ¿sí? E incluso permiten simular la tarjeta de desarrollo Arduino, ¿no? Entonces, para esta parte cualquiera de esos dos pueden utilizar. Yo les recomiendo Simulide, creo que es un poquito más completo que Simutron, pero Simutron es más sencillo de manejar, ¿no? Entonces, bueno, ya yo se los dejo ahí ustedes a su elección, ¿no? Cualquiera de los dos que pueden utilizar. Después, si vamos a trabajar con la tarjeta Arduino, digo, quien la tenga, pues bueno, podrá trabajar en su casa sin problemas. Quien no la tenga, bueno, pues ni modo, vamos a tener que simularla. Y para simular dicha tarjeta Arduino podemos seguir utilizando Simulide o uno que está acá abajo que se llama Uno ArduSim. Es un simulador básicamente de Arduino Uno, ¿no? Ya lo he probado y está también bastante completo, está muy intuitivo y además es muy gráfico, ¿no? Prácticamente uno puede ver ahí de forma, a través de imágenes todo lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces está bastante interesante ese. No les voy a platicar mucho de cómo se instalan todos estos software. Atmel Studio. Bueno, y por aquí también les proporciono la liga de Arduino IDE, que sería, digamos, del ambiente de desarrollo propio de la tarjeta Arduino. Ese también lo pueden instalar, les puede servir. Y bueno, instalar Atmel Studio 7 o Arduino IDE, pues prácticamente pues es muy sencillo. Básicamente hay que darle al botón siguiente. No hay que hacer gran cosa, no requiere, digamos, de parámetros especiales para su instalación. Los otros tres, Simulide, Simultron y uno ArduSim, básicamente uno los descarga, son archivos comprimidos, uno los descomprime y coloca por ahí el código en algún directorio, ¿no? Y listo, ya está listo para usarse. No hay que instalar absolutamente nada, básicamente es descomprimir y colocar los archivos por ahí en algún directorio para poderlos utilizar, ¿no? Ahora bien, para aquellos que tengan la tarjeta Arduino, aquí digamos hay unas opciones de configuración extra. Si no la tienen, bueno, no pasa nada, no es necesario tampoco que la compren. No sé en cuánto andan, creo que andan por ahí de los 400, 500 pesos y en 200 pesos las chinas o las baratas, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, no es necesario que lo compren, a menos que ustedes quieran seguir jugando con este tipo de dispositivos, pues entonces a lo mejor ahí sí valdría la pena, ¿no? Pero si no, pues no es necesario que la adquieran, ¿no? Podemos simular básicamente todo, todos los programas, ¿no? Todo lo que necesitemos hacer se puede simular ahí sin ningún problema. Entonces, bueno, si tienen la tarjeta, pues tendrían que hacer estos pasos, ¿no? Aquí ya se los traté de describir, ¿no? Y si no, bueno, pues nos vamos directamente a las pruebas, ¿sale? Y entonces antes de irnos a las pruebas, pues creo que vale la pena explicar qué es esto del microcontrolador que vamos a utilizar en estas prácticas o en estas actividades.
Entonces, como les decía, nosotros vamos a... bueno, no sé, ¿alguna duda? Tengo, digamos, un fragmento de la hoja de datos que les proporcioné, que está en el sitio, que la pueden descargar, para revisar algunas características, ¿sí? Entonces, la principal característica, noten esto, es que trabaja o puede trabajar hasta con un reloj de 16 MHz. Recuerden que 16 MHz equivale a 16 millones de ciclos por segundo. Al ladito, si se fijan, dice hasta 16 MIPS. Entonces, dado que estamos trabajando con un microcontrolador de tipo RISC muy sencillo, eso significa que cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj. Así como el microcontrolador que ustedes diseñaron, que en principio cada instrucción se ejecuta en un paso, bueno, con los Atmel sucede algo semejante. Por lo tanto, podemos ejecutar hasta 16 millones de instrucciones por segundo. Lo cual, si se fijan, bueno, pues es equivalente a un reloj de 16 MHz. En la simulación ustedes pueden cambiar ese reloj. Pueden ponerle un reloj de 4 MHz y por lo tanto podrían ejecutar hasta 4 millones de instrucciones por segundo. O pueden poner un reloj de 8 o un reloj de 12 MHz. ¿No? Desde luego, si ponen 8, bueno, pues serán 8 millones de instrucciones por segundo. Si ponen 12, pues serán 12 millones de instrucciones por segundo, ¿no? Pero digamos que el estándar o lo más óptimo serían 16 MHz, ¿no? Entonces, esa es una de las características de este microcontrolador, la velocidad con la cual trabaja, ¿no? Después por acá les indica que tiene 8K, ¿sale? De memoria flash. ¿Qué es una memoria flash? Es una memoria que puede ser escrita y leída tantas veces como se quiera. Bueno, no tantas veces. En general creo que nada más soporta, digamos, el dispositivo físico. Según recuerdo, creo que soporta hasta 10.000 lecturas, 10.000 escrituras, ¿no? Es decir, que si ustedes escriben 10.000 veces esa memoria, o ustedes hacen 10.000 programas o 10.000 pruebas de su programa, pues ya después de esas 10.000, ya el dispositivo va a empezar a fallar, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los discos de estado sólido, nada más que ahí hablamos de millones de escrituras, ¿no? A diferencia de este dispositivo, en donde pues nada más tenemos 10.000 escrituras y después de eso, pues ni modo, ya va a empezar a fallar, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestro programa también, pues solamente puede medir 8.000 bytes, 8.000 kilobytes, es decir, 8.192 bytes, ¿sale? Entonces, una pregunta interesante aquí es, oye, ¿y de qué tamaño es la dirección o el bus de direcciones de esa memoria? Bueno, pues si con 8 bytes yo puedo direccionar 256, con 9 512, con 10 1024, con 11 2048, con 12 puedo direccionar 4096, quiere decir que con 13 bits yo podría direccionar hasta 8192 bytes, ¿no? Eso es lo que yo puedo direccionar. Por lo tanto, mi bus de direcciones pues tendría que ser de 13 bits, ¿sale? Y recuerden que cada localidad de memoria, por lo tanto, es de un byte, ¿no? De ahí que tengamos, digamos, 8 kilobytes de memoria, ¿no? Ahora bien, sigamos adelante. Dice que tiene 512 bytes de una memoria EEPROM. ¿Qué es una memoria EEPROM? Una memoria EEPROM es una memoria de solo lectura. Y solamente puede ser escrita al momento que ustedes programan su microcontrolador. Una vez que ustedes lo programan y echan a andar el programa, ya no pueden escribir sobre esa memoria EEPROM. Por lo tanto, esa memoria EEPROM es adecuada, por ejemplo, cuando ustedes quieren meter constantes o cuando ustedes quieren meter secciones de código de su programa que generalmente no cambian, ¿no? En cambio, una flash sí puede ser modificada durante la ejecución de su programa, pero bueno, requiere por ahí de cierta configuración y de ciertos parámetros, ¿no? Después dice que tiene una memoria RAM de 1 KB, ni modo, solamente tienen 1024 bytes, no tienen más, ¿no? Esa es la memoria de este dispositivo. Y bueno, por ahí vienen los ciclos de escritura-lectura que les mencionaba, ¿no? Son 10.000 para la flash y 100.000 para la EEPROM, ¿no? Entonces, bueno, después de haber leído o escrito ese número de veces, pues ya la memoria va a empezar a presentar fallas, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la memoria. Si se fijan, entonces podríamos decir que tiene 3 memorias. Una flash, que es donde almacena código. Una RAM, que es donde se almacenan los datos. Y una EEPROM, que en principio podría utilizar para almacenar código, para almacenar datos, ¿no?
Nosotros no la vamos a utilizar. Emplear la EEPROM ya requiere de otras, ya requiere de otros códigos por ahí, de otras finalidades. Nosotros nos quedamos ahorita, por lo tanto, nada más con la RAM y con la flash. Es decir, RAM, memoria de código, RAM, memoria de datos, flash, memoria de código, y por lo tanto manejamos, o el ADMEL, el ABR maneja una arquitectura tipo Harvard, ¿no? No sé si tengan después. Por ahí les marca que tiene algunos dispositivos, ¿no? Algunos periféricos. Por ahí les marca que tiene un contador de 8 bits, que otro contador dos contadores de 8 bits, un contador de 16 bits. Y tiene por ahí un montón de cosas más, ¿no? No las vamos a ver por el momento, más adelante ya iremos viendo. Pero básicamente esto habla acerca de temporizadores o de relojes que nosotros podemos programar dentro del microcontrolador ABR, ¿no? Ahora bien, más abajo vienen algo que se le conoce como I/O. Entonces esto son básicamente las salidas con las cuales se puede comunicar mi microcontrolador. Fíjense que tengo 23 salidas. Cada salida es de un bit, por lo tanto puedo yo tener hasta 23 bits de salida, ¿sí? Entonces eso es otra cosa importante. Entonces tengo memoria de código, tengo memoria de datos y tengo un montón de pines que me van a permitir comunicarme con el exterior, ¿no? Ya sea para que entre datos o para que salgan datos, ¿no? Entonces déjenme seguir con la siguiente hoja, ¿no? Y aquí están las diversas formas físicas del microcontrolador. Nosotros vamos a utilizar ¿sí? Arriba tiene el nombre, si se fijan, este encapsulado, esta forma se llama PDIP. Este que está, digamos, en cuadritos se le conoce como TQFP. Y por ahí hay otra forma, ¿no? MLF, y pues puede que tenga más formatos, ¿no? Pero bueno, así se ve ya físicamente. Esas entradas y salidas, o esas 23 entradas y salidas, son estas: PC5, PC4, PC3, PC2, PC0, PB5, PB4, PB3, PB2, PB1, por acá está PD, por acá está otro PC, etcétera, etcétera. Si se fijan, no hay PA, ¿sale? Entonces, ¿por qué PA, PB, PC? Bueno, P es de puerto, entonces sería puerto A, que no lo tiene, pero sí tiene el puerto B, sí tiene el puerto C y tiene el puerto D. En total, entonces, tenemos 23 pines o 23 puertos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el puerto B tiene 8 pines para que ustedes los puedan utilizar. Por ahí está desde PB0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, tenemos un puerto B de 8 bits, ¿sale? De 1 byte. El puerto C, por ejemplo, tiene nada más 6 bits. 0, 1, 2, 3, 4, 7 bits hasta 6, ¿no? Entonces es un puerto, digamos, de 7 bits, no tiene más. Y bueno, por ahí está el puerto D, ¿no? Entonces, bueno, esos son los pines o son los puertos con los cuales yo me puedo comunicar con el exterior, ¿no? Con los cuales yo puedo traer datos o con los cuales yo puedo enviar datos, ¿sí? Por acá están los pines de alimentación. Entonces ustedes aquí tendrían que conectar su batería, ¿no? Este es el símbolo de batería. Entonces ustedes le conectan 5 volts y bueno, ya lo pueden echar a andar, ¿no? Por acá hay unos pines para que ustedes conecten el reloj. ¿Qué tipo de reloj va ahí conectado? Un reloj de cuarzo. Entonces ustedes van y compran en electrónica un reloj de cuarzo y lo piden de 8, de 12 o de 16 MHz, según ustedes lo que necesiten, ¿no? Y bueno, iría ahí conectado ese reloj de cuarzo, ¿no? Y listo, ya tenemos todo para empezar a trabajar con nuestro microcontrolador. Es decir, ya tengo ahí una pequeña computadora que posee memoria RAM, que posee una memoria de código, que tiene puertos de entrada y salida, que posee un montón por ahí de dispositivos que me van a permitir pues ejecutar diversos programas, ¿no? Entonces, básicamente esta cosa ya podríamos decir que es una pequeña computadora de propósito muy específico, pero bueno, una pequeña computadora a final de cuentas, ¿no? Con ese nosotros ya podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Aquí el problema es que hay que programarlo, y para programarlo generalmente se requiere de un dispositivo especial, ¿no? Que por desgracia nada más tenemos en el laboratorio y que nosotros no tenemos en casa o no lo podemos comprar. No es barato, ¿no? Ha de costar como unos 15,000 pesos ese dispositivo para poder programar esos microcontroladores, ¿no? Pero bueno, los podemos simular, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Este, digamos, es el diagrama a bloques de su microcontrolador.
Entonces aquí está su contador de programa. Ya ustedes diseñaron un microcontrolador y requirió de un contador de programa. Acá está la memoria de código. Acá está el famoso registro de instrucción, ustedes lo utilizaron. Acá está el decodificador, el famoso decodificador que ustedes diseñaron. Entonces, fíjense que no está muy alejado de lo que ustedes desarrollaron, ¿sí? Aquí van las señales de estado de control que yo les hablaba, ¿no? ¿Sale? Por acá está su bloque de registros. Aquí tiene 32 registros de 8 bits cada uno. Ustedes diseñaron 8 registros de 8 bits cada uno. Por aquí está la famosa ALU que también ustedes diseñaron, ¿sí? Por aquí está la memoria de datos que ustedes le pusieron. Por aquí está la EPROM que nosotros no vamos a utilizar, pero bueno, pues ahí está la EPROM. Acá están las líneas de entrada y salida, recuerden que tiene 23. Y por aquí tenemos más dispositivos, ¿sí? De entrada y salida que, bueno, nosotros no utilizamos, ¿sí? Bueno, no diseñamos, pero bueno, ahí hay, ¿no? Tiene una unidad de interrupciones, eso quiere decir que le puedo conectar dispositivos que interrumpan al microcontrolador para que atienda esos dispositivos, ¿sale? Tiene una unidad de SPI, SPI es el acrónimo de interfaz serial de periféricos, digamos que es un mecanismo de comunicación con otros dispositivos. Tiene un temporizador Watchdog. Watchdog sería algo así como, digamos, es un mecanismo que permite estar monitoreando su microcontrolador por si eventualmente se traba o por si eventualmente hace algo raro. Bueno, pues el Watchdog está monitoreando su microcontrolador para que se puedan realizar determinadas acciones en el instante en que se trabe, por ejemplo, ¿no? Tiene un comparador analógico. No sé si lo vayamos a utilizar, por desgracia no podemos capturar señales analógicas. Pero bueno, tiene la finalidad, por ejemplo, de manipular señales analógicas, ¿sale? Y bueno, por ahí hay otros dispositivos, otros módulos de entrada y salida, ¿no? Pero algo que quede claro es esta parte, ¿no? Esta parte básicamente es lo que nosotros diseñamos o lo que ustedes diseñaron. Y nuevamente no se aleja mucho de lo que vamos a trabajar o de la realidad, si lo quieren ver así, ¿no? Habíamos dicho dentro de nuestro microcontrolador que tenemos 32 registros. Entonces noten, aquí están nombrados desde R0 hasta R31, ¿sí? Y también recuerden que nosotros tenemos una memoria de 1024 bytes, memoria de datos. Quiere decir que para yo poder direccionar 1024 bytes, ¿sí? Pues yo requiero de ¿cuántos bits? Bueno, pues 8 son para 256, 9 son para 512 y 10 bits son para poder direccionar 1024 bytes. Quiere decir que estos registros de 8 bits, o sea, que son de propósito general, es decir, que en principio puedo yo utilizarlos prácticamente en cualquier instrucción, ¿sí? Y digo prácticamente porque, bueno, no puedo utilizar todos, pero bueno, la mayoría. Entonces puedo utilizarlos para hacer operaciones con mis instrucciones, o bueno, puedo utilizarlos en mis instrucciones para hacer operaciones, pero si se fijan, 8 bits no son suficientes para poder direccionar 10 bits. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en lugar de utilizar registros de manera individual, utilizo parejas de registros. Entonces, el registro R26 más el registro R27 me forman lo que se conoce como el registro X, y eso me permitiría tener direccionamiento indirecto para poder acceder a datos, ya sea para poder acceder a la memoria, ya sea para almacenar un dato o para recuperar un dato. El registro R28 y R29 se juntan para, digamos, formar el registro Y, que tendría el mismo objetivo, poder acceder a la memoria de forma indirecta. Y finalmente el registro R30 y el registro R31 forman el registro RZ, que me va a permitir también acceder de manera indirecta a la memoria. Entonces noten esto, no puedo acceder a la memoria de forma individual, es decir, agarrando cualquier registro. Para poder acceder a la memoria, nosotros tendríamos que utilizar el registro X, que es la pareja R26-R27, el registro Y, que es la pareja R28-R29, o el registro Z, que es la pareja R30-R31. Si ustedes recuerdan en su diseño, pues ustedes podían tomar cualquier registro, ¿no? Pero bueno, ese fue porque hicimos un diseño pues, relativamente sencillo, ¿no? Aquí ni modo, para poder acceder a la memoria tenemos que juntar dos registros, ¿no? Los que se muestran ahí en la figura.
Si se fijan, aquí al lado tenemos una dirección de memoria, ¿sí? O una dirección simplemente. Noten que el registro 0 empieza en la dirección 0, el registro 1 en la 2 en la 2, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al 31, hasta la dirección 1F. Por cierto, todas las direcciones están en hexadecimal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ténganlo presente, déjenme seguir más adelante. Ya se me perdió la hoja. Híjole, no la puse. Déjenme recuperar el documento. Perdón, en las direcciones, no de memoria, sino en las direcciones de los registros. Entonces, lo cual, si ustedes recuerdan, pues no está muy descabellado hablar de direcciones, ¿no? Ustedes dentro del microcontrolador que diseñaron, pues bueno, por fuera le llaman R0, pero por dentro le llaman los bits 0000, o por ejemplo, por fuera le llaman R2, pero por dentro son los bits 010, o por fuera le llaman R7, pero por dentro son los bits 111, ¿no? Entonces, algo semejante ocurre aquí. Pero además hay direcciones de memoria debido a que los registros están pegados junto con la memoria RAM, ¿sale? Entonces, esta es la figura que les quería mostrar. Los registros están pegados a la memoria RAM, ¿sale? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, fíjense que aquí tenemos un espacio de direcciones, ¿sí? En donde estos primeros del 00 al 1F corresponden al bloque de registros, y si se fijan del otro ladito está archivos de registro, bueno, simplemente registros. Entonces era lo que les comentaba hace un momento. Entonces noten aquí esto, el espacio de direcciones de memoria, ¿sí? También contiene o está pegado el espacio de direcciones de registros. En su microcontrolador que ustedes diseñaron, el espacio de direcciones de registros estaba separado o completamente separado del espacio de direcciones de memoria. Aquí no, aquí están juntos. Quiere decir entonces que para acceder a alguno de estos registros también podría hacerlo de manera, digamos, indirecta, a través de estas direcciones, ¿sale? Entonces ahí hay que tener cuidado y ya iremos viendo algunos ejemplos, pero por lo pronto el espacio de direcciones de su bloque de registros está pegado o está junto con el espacio de direcciones de su memoria, ¿sale? Ahora bien, si se fijan por acá dice registros de entrada y salida. Bueno, recuerden que los dispositivos de entrada y salida, para poder controlarlos o para poder enviarles datos o recibir datos, requerimos de registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un temporizador, ¿qué es un temporizador? Bueno, pues algo que me permite, por ejemplo, medir el tiempo, ¿no? Y si estamos midiendo el tiempo, voy a requerir de algunos registros para poder indicarle a ese temporizador cuántos minutos voy a medir, cuántos segundos o hasta dónde, o bueno, para decirle más qué es lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, pues eso se logra a través de registros. Pues fíjense que de esas direcciones de memoria que nosotros tenemos aquí, también se incluyen las direcciones de entrada y salida. Noten que las direcciones de entrada y salida empiezan en 20 y terminan en 5F. ¿En dónde empieza la RAM? Empieza exactamente hasta la dirección 60 en hexadecimal. ¿Hasta dónde termina la RAM? Termina hasta 45F, ¿sí? Si la RAM empezara en la dirección 0, terminaría en la dirección 400. Pero debido a que el espacio de direcciones está, digamos, ahí, se le pegó el espacio de direcciones de los registros y el espacio de direcciones de entrada y salida, bueno, pues ni modo, las direcciones de la RAM se tuvieron que recorrer. Entonces, recuerden que su microcontrolador tenía una unidad de registros. Y si ustedes recuerdan, para poder acceder a cada uno de esos registros, tenían por ahí unos bits. Déjenme considerar los bits DC. Tenemos 8 registros, por lo tanto tenemos 3 bits en DC. Quiere decir que el espacio de direcciones para los registros iban desde el 000, 001 hasta 111. Es decir, 8 direcciones para 8 registros, ¿sí? Ahora bien, esas direcciones, si ustedes recuerdan, a menos que ustedes programen lenguaje máquina, solamente en ese caso ustedes podrían, digamos, manipular esos unos y ceros directamente.
Pero si ustedes están pensando en un lenguaje ensamblador o en un lenguaje de más alto nivel, yo no puedo modificar o yo no puedo manipular esos unos y ceros. En su lugar yo manipulo R0, R1 hasta R7. Tenemos por ahí una memoria. Y dijimos, vamos a conectar del registro de la salida A, al bus de direcciones de la memoria. Como todos mis registros son de 8 bits, quiere decir que yo a lo más voy a poder direccionar hasta 256 localidades. Eso quiere decir que mi mapa de memoria va desde el 000000 hasta el 1111, ¿no? 256 posibles direcciones de memoria. Esto es lo que se conoce como el espacio de direcciones de memoria o el espacio de direcciones de datos. Si se fijan, estos dos espacios están separados. Ni siquiera tienen el mismo tamaño. Uno es de 3 bits y uno es de 8 bits. Eso sería nuestro diseño. ¿Qué sucede en el ABR? En el ABR lo que te dicen es, mira, los espacios de direcciones están juntos. Y les voy a llamar espacio de direcciones de datos. Ese espacio de direcciones de datos, ¿no?, es de 16 bits. Entonces, de manera abstracta puedo verlo así. En donde la primera dirección, y déjenme ponerlos en hexadecimal, en donde la primera dirección será la 000 y corresponde al registro R0. La siguiente dirección 001 corresponde al registro R1. Y así nos vamos. ¿Hasta dónde? Hasta 001F, que corresponde al registro 31. ¿Sí? Entonces noten que mi espacio, ojo, aquí los tenía yo separados, es decir, ni siquiera tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque incluso son de diferente tamaño. Pero aquí, de forma abstracta, ese espacio lo estoy juntando en un solo mapa de direcciones de datos. De este lado, yo hablaba de estos bits de forma separada a estos bits de datos, de direcciones de datos. En el ABR no, en el ABR yo tengo las direcciones de memoria y dependiendo de en dónde esté parado, es decir, dependiendo de la elección de memoria, pues eso me va a indicar en dónde estoy parado. Si estoy hablando de la dirección 0007, quiere decir entonces que estoy hablando del registro R7. No de una dirección de memoria, sino del registro R7. ¿Sale? Y yo como programador puedo acceder a estas direcciones para poder acceder a los registros de manera indirecta, ¿no? Como les digo, lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos algunas instrucciones. Pero esto sí tiene que quedar claro, es algo bastante importante, ¿no? Después, a partir de la dirección 0020 hasta la dirección 0, no recuerdo, déjeme, creo que 5F, sí, claro, hasta la dirección 5F, son para acceder a los registros. Son para acceder a los registros de mis dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? También lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver ahorita en un momento con un pequeño ejemplo. ¿Sale? Pero son los registros para acceder a dispositivos de entrada y salida. Nuestro microcontrolador no tenía dispositivos de entrada y salida, por lo tanto no podemos hablar de esta parte. Y a partir de la dirección 060, ¿sí?, hasta la 045F, todo esto es RAM. ¿Sí? Si yo no tuviera, digamos, estructurado de esta manera las direcciones de datos, entonces yo estaría hablando de que mi RAM, sus direcciones de memoria irían desde la 000 hasta la 0400. Pero por desgracia, como el mapa de direcciones, digamos, está estructurado de diferente manera, de tal manera que las primeras direcciones correspondan a la unidad de registro, que las siguientes direcciones correspondan a los dispositivos de entrada y salida, pues eso me deja la RAM más abajo, por lo tanto empieza en 60 y no en 0. Perdón, y no termina en 400, aquí hubo un error, termina en 3FF. Entonces, súmenle 0 más 60, bueno, pues me va a dar 0,60. Súmenle 3FF más 60, bueno, pues me va a dar 0,45F. Ojo, todas estas operaciones o todos estos números están en hexadecimal. Entonces, déjenme hacer una prueba. Aquí en el manualito ya les indico cuáles serían los pasos para hacer la prueba. ¿Sí? Y no se olviden de esos dos registros, SPL y SPH. Ahorita les digo para qué son o para qué sirven o qué hacen. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba.
Entonces la idea pues es crear un proyecto. Entonces déjenme ver si se puede esto hacer un poquito más chico. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, nos vamos, ya saben, archivo, file, y le decimos nuevo proyecto. Entonces aquí es un IDE bastante completo. En este IDE pueden programar en C y en C++, ¿sí? En esta primera parte no vamos a utilizar C y C++, o al menos en estas prácticas no vamos a utilizar C y C++, lo vamos a usar más adelante. Vamos a utilizar ensamblador, ¿no? Entonces hay que hacérselo saber y decirle, oye, vamos a usar ensamblador. Entonces déjenme ponerle por nombre prueba. Va a ser mi primer programa. Ya aquí les indica en dónde va a crear prueba. Recuerden que crea un conjunto de directorios y dentro de esos directorios pues va a crear un conjunto de archivos, ¿sí? Y bueno, digamos que este wizard ya nos va a crear toda esa parte, ¿no? Y después nos va a preguntar qué microcontrolador. Bueno, tenemos un montón, ¿no? Pero dijimos que íbamos a trabajar con el 8. ¿Sale? Entonces aquí está. Entonces, incluso aquí les da algunas, digamos, algunas características de ese microcontrolador, que es de 8 bits, que su memoria es de 1024, que la EEPROM es de 512, etcétera, ¿no? Y bueno, acá hay más información, ¿no? Entonces le damos OK. Y lo bonito, fíjense que ya me crea el, digamos, pues el archivo principal, en este caso de extensión .asm, para que yo pueda colocar mi código. Y con lo único que me ayuda básicamente son con estas 3 líneas, no me ayuda con más, ¿no? ¿Qué significan estas 3 líneas? Start 2 es una etiqueta, ¿sí? Después viene una instrucción que incrementa el registro R16. Y después viene un salto incondicional. ¿Qué significa un salto incondicional? Bueno, su programa o el flujo de programa pasa por esta etiqueta, no es una instrucción, por lo tanto nada más la pasa. Incrementa R16 y luego le dice salta a donde está la etiqueta start. Bueno, pues salta a donde está la etiqueta start, vuelve a incrementar R16, vuelve a brincar a la etiqueta start y si se fijan aquí se queda dando vueltas en un ciclo sin fin, ¿no? Entonces, para aquellos que hayan trabajado, digamos, con Arduino, pues lo podemos, digamos, relacionar con la función loop, ¿no? De su tarjeta, de su programa Arduino, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Creo que es algo sencillo. Básicamente estoy, digamos, creando mi proyecto, ¿no? No estoy haciendo nada diferente, ¿no? Pero bueno, voy a cambiar este código, voy a quitar este código y voy a colocar el código que les propongo acá. Entonces va desde aquí y ahorita vemos qué significan estas líneas de código, ¿no? Déjenme copiarlo y pegarlo. Entonces, empezamos. La primera línea es un include. Pues tiene el mismo objetivo que el include en lenguaje C, ¿sí? Dentro de ese include están definidas algunas constantes, dentro de ese include están definidas algunas, digamos, funciones o algo que yo voy a utilizar a lo largo de mi programa, ya está definido ahí, ¿no? En este caso le ponemos M8 porque nos referimos al microcontrolador ATmega8. Si ustedes requieren de otro microcontrolador, por ejemplo el que viene en Arduino Mega, el ATmega 2560, bueno, ustedes tendrían que poner ahí M2560. Si ustedes requieren algún otro microcontrolador, por ejemplo el que viene en el Arduino Uno, que es el ATmega, si no mal recuerdo, 32.3 o 33.2, bueno, pues ustedes tendrían que poner el M 33.2 o 32.3, ¿no? El que corresponda, vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues digamos que muchas constantes van a cambiar de un registro, perdón, de un microcontrolador a otro, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Después viene un .org. Por cierto, estas son, digamos, directivas de compilación y todas las directivas de compilación empiezan con puntito, ¿no? Ahora sí, el siguiente es .org y dice .org0 si se fijan. Quiere decir que el código que viene o el siguiente código que voy a colocar, ¿sí? Lo compile o lo ensamble considerando que ese código va a empezar en la dirección 0. Si yo le pongo 100, por ejemplo, entonces va a ensamblar el código considerando que empieza en la dirección 100. Si yo le pongo cualquier otro número, bueno, pues va a compilar o va a ensamblar el código considerando que empieza en la dirección que yo le haya ahí especificado. Counter, pues de alguna manera ustedes le tienen que indicar en qué dirección empieza su programa, ¿no? Entonces, si ustedes aquí le ponen 100,
pues más les vale ponerle en su contador de programa, en su PC, ponerle la dirección C, 100, para que empiece a partir de esa dirección, empiece a ejecutar las líneas, ¿no? Por lo general, PC o el Program Counter empieza en 0. Entonces nosotros le vamos a dejar por el momento en 0, ¿sale? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya la habíamos, digamos, visto. Es un salto incondicional. Es decir, va a saltar a la etiqueta inicio, ¿sí? Entonces no va a ser más que eso. Eso es importante para que de alguna manera obliguemos al microcontrolador a que siga el flujo de nuestro programa. Entonces al menos esta línea sí es importante, ¿sí? Estas dos líneas son importantes. Y después continuamos. Después viene una instrucción que se llama LDI, que supongo ustedes ya la conocen, ¿no? Carga inmediata. Significa que en el registro R16 va a cargar este número. Esta es una macro, ¿sale? Dice low RAM end, ¿sí? RAM end es una constante que está definida en M8.dev. Y RAM end apunta a la última dirección de memoria. Entonces, déjenme pasar aquí a mis notas. Ay, ya lo cerré. Entonces, déjenme pasar aquí a las notas. Bueno, esa no. Entonces, si ustedes recuerdan, las direcciones de la memoria RAM van de la 0060 en hexadecimal a la 045F. Esta es low RAM, ¿no? Digo RAM end. Y es una constante, por lo tanto, que está definida en M8.dev. ¿Qué significa low? Low significa extrae los 8 bits menos significativo, ¿sí? Entonces, esa instrucción LDI R16, low RAM end es equivalente a haber puesto LDI R16, 0x5f, ¿sí? Es decir, low, extraigo la parte baja, ¿sí?, de ese número de 16 bits. La que sigue es un high y también es un LDI, ¿no? Déjeme aquí separarlo. LDI R16, high RAM end. Y en este caso sería equivalente a poner LDI R16, 0x04. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Gracias. Entonces, ay, ya me perdí. Contamos. Acá. Después viene la instrucción out, ¿sí? Esta instrucción out lo que dice, copia el contenido del registro R16 y llévalo a este puerto de entrada y salida o este registro de entrada y salida que se llama SPL, ¿sí? Entonces, ese registro está aquí, ¿sí? Aquí dice registros de entrada y salida, entonces aquí vive, ¿sale y vale? ¿Sale? Si se fijan, acá está su número, acá está su digamos, la dirección que le corresponde en la memoria. Y esos registros, ya los perdí, están más arriba. Híjole, bueno, ya los perdí. Bueno, no importa. Acá está, claro. Caray, no los encuentro. Acá está. Esos registros, ¿sale? Esos registros están acá. Fíjense que en la de dirección de memoria les corresponde a SPL la 5D y la 5E, ¿sí? Y su número es el 3E y el 3D. Ahora bien, ¿para qué sirven esos dos registros? SPL y SPH. Son SPL y SPH. SP significa Stack Pointer, L es de Low. SPH es SP es Stack Pointer y la H es de High. Entonces es la dirección de memoria de la pila. Entonces ya saben ustedes cómo trabaja una pila. Básicamente inserto datos y extraigo datos, ¿no? Y el primero en extraer va a ser el último en haber sido introducido, ¿no? Ese es, digamos, el uso de la pila. Aquí utilizamos pilas. Déjenme regresar a mi diagramita. ¿Por qué utilizamos pilas? Supongan ustedes que viene nuestro programa, este es el flujo de ejecución, y por alguna razón entra una interrupción, ¿sí? Como entra una interrupción, este punto, el procesador se debió haber quedado en alguna dirección de ejecución.
pensemos que se quedó en la dirección 200, ¿sí? Se genera una interrupción, la tiene que atender y el código para atender esa interrupción está en la dirección 1000. Entonces tengo que almacenar este valor. El procesador lo tiene que almacenar en algún lugar y ese lugar de almacenamiento es la pila. Entonces aquí hace un push 200, o bueno, con el valor que corresponde o que sea en donde se quedó. Se ejecuta el código de atención o el código cualquiera. Termina de ejecutarse y el procesador, para regresar a donde se quedó, tiene que hacer un pop. Entonces, para eso es importante considerar la pila. Ahora bien, la pila en los microprocesadores y en los procesadores no incrementa el apuntador, lo decrementa. Por eso es que nosotros nos tenemos que ir hasta el final de la memoria. ¿Por qué? Porque la pila, una vez que yo introduzco un dato, la va a ir decrementando. Es decir, me voy a ir yendo hacia arriba, hacia las direcciones superiores o, bueno, las direcciones menores de la memoria. Entonces, bueno, ya sabemos que estos 4 instrucciones son importantes, van a estar en nuestro programa. ¿Por qué? Porque definen la pila, ¿sale? Después volvemos a utilizar el registro R16. Ah, por cierto, esta es otra forma de expresar un número en hexadecimal con signo de pesos, ¿sí? Después volvemos a cargar FFF al registro R16. Y luego, si se fijan, el contenido del registro R16 lo movemos a un registro que se llama DDRB, ¿sí? Déjenme ver si está por acá ese registro DDRB. Sí, acá está. Ay, no lo ubico, no lo encuentro. DDRB. Acá está, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Déjenme hacer esto un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, en su manual acá está su registro DDRB, ¿sí? Ese registro DDRB permite configurar los pines del puerto B, ¿sí? Si es 1, quiere decir que el pin correspondiente al bit que yo haya puesto en 1, quiere decir que ese pin va a funcionar como salida. Si es 0, quiere decir que va a funcionar como entrada. Entonces, a ver, tengo el registro DDRB. Si se fijan, tiene 8 bits, desde el 0 hasta el 1. Entonces tiene B0, B1, B2, B3, B4, B5 hasta B7. Si el bit B0 lo pongo en 1, significa que el pin PB0 va a funcionar como salida. Si lo pongo en 0, significa que el pin PB0 va a funcionar como entrada. ¿Cuáles son esos pines? Bueno, esos pines son los que tenemos acá arriba, ¿no? Acá está PB0. Acá está PB0, ¿no? Entonces, si ese bit se lo pongo en 1, quiere decir que voy a poder colocar ahí cosas que reciban bits. Si le pongo en 0, quiere decir que a través de ese pin voy a recibir bits. No sé si esto haya quedado. Entonces, DDRB es un registro de control del puerto B, ¿sale? Si yo pongo todos sus bits en 1, significa que los pines, ¿sí? Estos pines de PB0, PB1, PB2, etcétera, etcétera, si yo pongo en 1 el correspondiente bit, significa que ese bit va a actuar como una salida. Ojo, no puede actuar como entrada, yo ya definí que actuarán como una salida. Entonces pueden actuar como entrada o como salida, pero no de forma simultánea, ¿no? Si les pongo un 0, entonces ahora sí, va a trabajar como una entrada. Quiere decir que va a estar disponible para poder recibir datos de alguna fuente. No sé si está esto un poquito más claro. Yo con el DDRB es un registro de control del puerto B. Desde luego va a haber DDRC y DDRD. Pero en este caso estamos utilizando el puerto B. Lo que le estoy asignando al puerto B es que todos sus bits estén en 1. ¿Sí? Como yo estoy asignando todos los bits del puerto B, del DDRB en 1, significa que los pines del puerto van a actuar como salidas. Si yo pusiera algunos en 0 y otros en 1, entonces yo podría colocar algunos pines que funcionen como entrada y algunos pines que funcionen como salida. Ahora bien, como todos los puse en 1, significa que yo voy a poder emitir datos a través del puerto B. Aquí tengo la instrucción setBit. Lo que hace la instrucción setBit es colocar en 1, ¿sí?, el bit que corresponde, el bit que yo le pongo aquí. Entonces, estoy colocando en 1 el bit 1. ¿De dónde? Del puerto B. Este es un registro
cuya salida va directamente a los pines de mi microcontrolador. Es decir, port B se refleja directamente a estos pines. Si yo les pongo un 1, bueno, pues aquí voy a ver un 1. Si yo les pongo un 0, bueno, pues aquí voy a ver un 0. ¿Sí? Después llamo a un procedimiento que se llama delay. ¿Qué es lo que hace delay? Se espera un cierto tiempo. No hace más que eso. ¿Sí? Después vuelvo a llamar llamo a otra instrucción diferente que es clear bit, que lo que hace es, de ese famoso puerto B, bórralo o ponlo en 0 el bit 1. ¿Sí? Después hago otro delay y después un salto condicional al loop. Entonces, si se fijan, yo en el bit 1 del puerto B, es decir, en este bit PB1, lo que voy a ver es que si le pongo un LED es que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. ¿A qué velocidad? Bueno, pues va a depender de cuánto tarde ese delay, que si no mal recuerdo más o menos tarda un segundo. No sé si usted... Entonces, antes de empezar déjenme explicarles qué hace un poco este programa. Entonces, viene por acá su ejecución, ¿sí? De repente ustedes llaman a delay. El programa a lo mejor se quedó por ejecutar la instrucción en la dirección 800. Bueno, cuando ustedes llaman a call, a este rcall, lo que hace rcall es guardar la dirección en la que se quedó. Es decir, se avienta un push 800. Listo, llama a delay o brinca donde está el código de delay, es decir, brinca acá y ejecuta el cuerpo o el código asociado a delay. ¿Sí? Entonces se viene ejecutando su código delay. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentre un red. Una vez que lo encuentra, el procesador dice, ok, ya terminó la atención ya terminó ese procedimiento. Hago un pop para saber cuál es la instrucción que sigue y continuar con mi ejecución. Entonces, ese es otro motivo por el cual es importante que ustedes definan la pila. ¿Sí? De esa manera, pues puedo hacer que una salida, en este caso el puerto 1 del puerto B, el bit 1 del puerto B, pueda actuar como una salida y que prenda y apague un LED nada más, un foco por ahí, ¿no? Entonces, déjame compilarlo. Para compilarlo me voy aquí en Build y le presiono F7, o bueno, sí, F7, ¿no? Y por ahí me dice, ya terminé, lo construí, no hubo ningún problema, nada falló y todo correcto, ¿no? Entonces, déjenme ir al directorio en donde grabé mi proyecto, ¿no? Ese directorio, voy rápidamente, y le puse prueba, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, el proyecto. Dentro de estos directorios hay un directorio que se llama debug. Y dentro de debug está mi archivo, digamos, el que se generó, el que tiene el nombre del proyecto, que se llama prueba.exe. Si lo quieren ver así, es como mi ejecutable. Es el programa, por llamarlo de alguna manera, que voy a cargar en mi microcontrolador. Y que una vez que esté cargado y que tenga conectado todo lo que tenga que tener conectado, voy a poder ejecutar, ¿no? Pues sí. Entonces, creo que la idea era vayamos a mi simulación. Bueno, yo lo que entendí de la actividad era... Entonces, yo aquí tengo Simulide. Y fuéramos explicando el punto. Entonces, si se fijan, es muy parecido a los GSIM, digamos, en cuanto a su interfaz. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Entonces, por aquí tenemos una pestaña de componentes. Entonces, vamos a seleccionar el microcontrolador que vamos a necesitar, en este caso el ATmega 8. ¿No? Y si mueven la rueda del ratón, lo pueden hacer más grande, más chico, ¿no? Digamos, es el zoom, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tengo tal cual el microcontrolador, ¿no? Es decir, el que está aquí lo tenemos representado. La única diferencia es que algunos pines como que están en color gris. Eso significa que esos pines por default no se deben de utilizar. Los va a utilizar ya internamente el simulador. Todo lo demás, todos los pines que están en negro los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos por un LED. El LED creo que se encuentra aquí en el de salidas. Acá está mi LED, ¿no? Ahorita está apagado, se ve ahí oscuro. Y bueno, lo puedo conectar. Y habíamos dicho que lo íbamos a conectar o que íbamos a trabajar con el puerto B1 que está aquí. Entonces ya está conectado, ¿sí? Ahora bien, no va a trabajar así nada más con esto el LED. Requiere de una tierra y la tierra aquí la tenemos. La tierra es un común, digamos, es el negativo de la batería, por si lo quieren ver así. Y entonces pues hay que conectarlo, ¿no? Listo.
Ya tenemos nuestro primer circuito, lo vamos a simular. Si se fijan, lo único que va a hacer es prender y apagar un LED, no va a hacer más cosas, ¿no? Ahora bien, hay que cargarle ese programita que nosotros hicimos. Si le doy clic con el otro botón, hay una opción que me dice cargar firmware, ¿no? Que es el programa básicamente. Entonces déjenme cargarlo. Entonces déjenme buscarlo, está aquí en prueba, debug y prueba X, ¿no? Y ya está cargado, ¿sí? El siguiente paso sería simularlo con este botón. Si uno presiona clic, bueno, ahí está ya encendiendo y apagando el LED, ¿no? Que es lo que el propósito de este pequeño programa, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, como estamos en una videoconferencia, es posible que la velocidad de muestreo, bueno, de captura de la videoconferencia o de la pantalla sea semejante a la de que se esté prendiendo y apagando el LED, de tal manera que siempre lo vean apagando, ¿no? Pero bueno, yo lo veo prendiendo y apagando, ¿no? No sé si ustedes... ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces va a una velocidad, digamos, diferente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Entonces déjenme ponerle otro LED para modificar un poquito el programa. Y recuerden que este debe de ir a tierra. Está ya conectado a la tierra, ¿no? Si yo lo ejecuto, pues veo que nada más enciende este y este permanece apagado. Y está apagado porque no tiene ningún código para que pueda encender o apagar. Entonces déjenme detenerlo. Déjenme ir a mi compilador. Y ahora déjenme hacerlo, digamos, a mi editor, perdón. Déjenme hacerlo un poquito al revés. Entonces, voy a encender el bit 1 del puerto B. Y al mismo tiempo voy a apagar el bit 2 del puerto B, ¿no? Es decir, en lo que uno prende, el otro apaga, ¿no? ¿Sale? Entonces, déjenme compilarlo con F7. Listo, dice que no hay error, que todo bien. Y aquí le tendría que decir que recargue el firmware. Listo, ya cargó la nueva versión. Entonces si lo enciendo, lo que debe suceder es que uno prende y uno apaga, ¿no? Es decir, en lo que uno prende, el otro apaga. En lo que el otro apaga, el otro prende, etcétera, etcétera. Van intercalados, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Aquí ya le hice una pequeña modificación.